monitoría de la perfusión tisular durante el estado de shock. Durante años, los intensistas nos hemos preguntado cómo monitorear los estados de shock, y la primera forma como abordamos el problema fue monitoreando el metabolismo del oxígeno. Ustedes saben que en condiciones normales, a pesar de que el transporte de oxígeno se caiga, el consumo de oxígeno se mantiene constante. Sin embargo, por debajo de un punto crítico de transporte, el consumo de oxígeno tisular se vuelve dependiente del transporte. Ahora, en condiciones donde el consumo de oxígeno es ya elevado, pues este punto crítico aparece más tempranamente y las zonas de dependencia entre VO2, es decir, consumo de oxígeno y transporte de oxígeno, se vuelve dependiente, lo que en condiciones clínicas usualmente lo hemos detectado por una caída de la saturación venosa de oxígeno o por un incremento de lactato. De esta forma, y tradicionalmente a esto es a lo que le hemos apuntado, a medir transporte de oxígeno, medir consumo de oxígeno, medir saturación venosa y medir lactato arterial. Sin embargo, el problema es mucho más complejo, ya que la distribución del flujo a nivel microcirculatorio es clave en la oxigenación tisular. Y para eso, durante las últimas décadas, hemos recurrido a los modelos de medicina translacional para tratar de explicar en el laboratorio qué es lo que ocurre en los pacientes y al revés, tratando de tomar los modelos de laboratorio y llevarlos a la clínica para tratar de resolver los problemas. Hace unos años la única forma de mirar la microcirculación era a través de la microscopía intravital. Esta es una imagen de nuestro laboratorio en Bruselas, en que un animal se coloca bajo el microscopio intravital y uno tiene imágenes muy lindas de la microcirculación. ¿Sí? Esto es un capilar, ¿sí?, en el que ustedes ven cómo el flujo discurre de forma continua, un microtrombo de aquí que finalmente emboliza. Pero finalmente, a pesar de todo lo que entendimos o lo que aprendimos de la microscopía intravital, los pacientes no eran más que estos. Entonces, la necesidad de llevar esa información del estado de shock al ámbito clínico nos hizo desarrollar algunas tecnologías como el SDF, el Strain Dark Field, que es una tecnología que utiliza una luz estroboscópica que transilumina las mucosas. La hemoglobina de los glóbulos rojos capta esta luz y el resto es reflejada, es magnificada por un lente, y detrás de ese lente hay una cámara que se encarga de generar un video de la imagen captada. Esa tecnología nos permite, o nos ha permitido durante las últimas décadas, mirar la microcirculación de forma a la cabecera del paciente y poder entender qué es lo que está ocurriendo con la microcirculación de los pacientes que están críticamente enfermos. Por ejemplo, esta es la microcirculación de la mucosa sublingual de un individuo normal. Bueno, yo siempre digo normal, este soy yo, que es por lo menos sano, espero. Pero esto es como la microcirculación discurre de forma continua. Esto es mucosa sublingual, mientras que en un paciente con shock séptico, miren ustedes cómo cambia, y hay algunas zonas de microtrombosis o zonas donde la microcirculación se comporta de manera intermitente. Lo más interesante es que estas alteraciones a nivel sublingual, hechas en pacientes en la unidad de cuidado intensivo, se han relacionado con aparición de disfunción multiorgánica, no así las variables de oxígeno. Y les voy a explicar, voy a tratar de exponer más o menos por qué las variables de oxígeno no son tan buenas para detectar la persistencia de hipoperfusión tisular. Supongan ustedes que hay 4 capilares conduciendo oxígeno, 60 mililitros en cada uno de ellos, y un grupo celular que alrededor de los capilares consume 24 mililitros, lo que el consumo tisular sería 96 mililitros. Cada capilar saldría descargado con 36, lo que finalmente nos daría una saturación normal de 65%. Pero supongan ustedes que el flujo se cae porque el gasto cardíaco se cae, pero se mantiene la microcirculación de forma homogénea. Miren ustedes cómo el consumo de oxígeno sigue siendo 96, es decir, sigue siendo normal, pero desde luego que la sangre sale menos cargada de oxígeno y por tanto la saturación se cae, lo que genera desde luego una alarma. Sin embargo, si lo que ocurre es que algunos capilares se detienen, como en el caso del shock séptico, pues van a haber algunas zonas que no van a consumir nada, o sea, van a consumir cero. Finalmente, en conjunto, el tejido va a consumir solo 48 mililitros y ustedes van a tener la sensación de que el paciente está bien perfundido porque la saturación mejoró. Ahora, si a ese mismo paciente yo le elevo el flujo, pero la microcirculación continúa heterogénea, miren ustedes cómo el consumo de oxígeno sigue siendo bajo, ¿sí?, a pesar de que la saturación venosa de oxígeno luce aparentemente normal, de hecho, un poco alta, ¿sí? Pero si lo que yo hago finalmente es homogeneizar la microcirculación, miren ustedes cómo a pesar de que la saturación venosa finalmente se cae, miren que el consumo de oxígeno tisular se mantiene. Entonces,
e interpretar, simplemente mirando un lactato, mirando una saturación venosa mixta, cómo está la perfusión de los tejidos, es una cosa bastante imprecisa y bastante complicada. Por eso nos propusimos investigar un poco más acerca del dióxido de carbono. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué hay acerca del dióxido de carbono? ¿Cómo puedo yo utilizar el dióxido de carbono para monitorear a un paciente con shock séptico? Recuerden ustedes que el dióxido de carbono proviene del metabolismo aeróbico, ¿sí?, del ciclo de Krebs. Resulta que unos años atrás, el grupo del Dr. Max Arriguay, en un modelo animal, miraron cómo se comportaba la diferencia del dióxido de carbono durante el paro. Miren ustedes cómo la PCO2 arterial cae durante el paro cardíaco. Esto es un modelo de fibrilación ventricular. Y miren ustedes cómo el dióxido de carbono venoso, por el contrario, se incrementa, lo que hace que la diferencia veno-arterial de dióxido de carbono se incremente mientras el corazón está detenido. Pero noten ustedes cómo cuando se inicia la resucitación y se logra el ritmo con circulación espontánea, nuevamente esa diferencia que era amplia y cuando el corazón estaba detenido, finalmente esa diferencia se estrecha. Resulta que observaciones ahora en humanos, también hechas por Max Arriguay, ustedes cómo durante el paro el pH arterial cae, perdón, el pH venoso cae, y esa caída del pH venoso es a expensas de un incremento significativo del CO2 venoso. Mientras que el pH arterial y la PCO2 arterial se mantuvieron sin cambios significativos. Pero miren ustedes cómo se condujo a un incremento de esa diferencia venoarterial de dióxido de carbono. Resulta que modelos animales de hemorragia demostraron también que en la medida que ocurría la hemorragia, ¿sí?, y por medio de hemorragia se tumbaba el consumo de oxígeno, miren ustedes cómo la diferencia venoarterial de dióxido de carbono también se amplía, lo que hacía suponer que la diferencia venoarterial de dióxido de carbono podría suponer o representar disoxia tisular. Sin embargo, años más tarde, el profesor Benoit Vallée mostraba en un modelo muy interesante en el que él conectaba la pata de un canino a un sistema de circulación extracorpórea y creaba dos modelos. Uno de ellos que llamó hipoxis isquémica, ¿sí?, que simplemente hacía que el roller del modelo fuera más lento y de esa manera iba tumbando progresivamente el transporte de oxígeno, ¿sí?, y otro modelo que llamó hipoxia hipóxica, en el que él mantenía la velocidad del roller pero simplemente iba reduciendo la PO2. Miren ustedes que tanto en hipoxia isquémica como en hipoxia hipóxica el consumo de oxígeno, ¿sí?, muscular de la pata del canino en ambos se caía y de hecho se encontraba un D2 crítico. Sin embargo, cuando él miró qué pasaba con el delta de CO2 o con el gap de CO2 por la diferencia venoarterial de dióxido de carbono, miren ustedes cómo solamente se incrementaba, ¿sí?, en los experimentos que fueron sometidos a hipoxia isquémica, pero no en hipoxia hipóxica. Lo que supuso entonces, ¿sí?, la teoría de que así, si yo mantengo el flujo en un grupo capilar, pues en la medida que pasan los capilares a través de la microcirculación, pues ellos van recogiendo el dióxido de carbono. Pero si el flujo o el macroflujo se cae de forma progresiva, el dióxido de carbono se empieza a acumular progresivamente, lo que genera que la sangre venosa salga más cargada de dióxido de carbono, ¿sí?, representando un fenómeno como de estancamiento vascular. Por eso, durante los siguientes años, se planteó que el gap de CO2 reflejaba solamente cambios del flujo. O sea, ese solamente fue una cosa medio despectiva, pero la pregunta es, ¿solamente o esto tiene algún valor desde el punto de vista clínico? En un estudio que publicamos hace un par de años, pacientes nuestros que llegaban a la unidad de cuidado, perdón, que llegaban a nuestro servicio de urgencias y que se les hizo diagnóstico de shock, fueron rápidamente conducidos a la unidad de cuidado intensivo, les colocamos un catéter de Swan-Ganz y les hicimos mediciones de gases arteriovenosos, lactato arterial y mediciones hemodinámicas en el momento de la inserción de catéter y 6 horas después de haber comenzado la resucitación. Resulta que a estos pacientes evaluamos la mortalidad al día 3 y la disfunción la mortalidad al día 28 y la disfunción multiorgánica al día 13 en 4 grupos. Aquellos que han arrancado con una diferencia venoarterial de dióxido de carbono alta, ¿sí?, y que a las 6 horas permanecía alta, otros que han arrancado con normal al tiempo cero y se había elevado a las 6 horas, un grupo 3 en el que estaba anormal a la hora 0 y se normalizó a las 6 horas, o un grupo que permaneció normal todo el tiempo, teniendo como punto de corte 6 milímetros de mercurio. Cuando yo les hablo de gap de CO2, simplemente es tomar la presión venosa de CO2 y restársela la presión arterial de CO2.
Entonces, para esos 4 grupos, miren el fenómeno tan interesante. Aquellos que tuvieron todo el tiempo el gap de CO2 elevado, tuvieron una disfunción multiorgánica significativamente mayor que aquellos que tuvieron o todo el tiempo el gap normal o que se normalizó el gap de CO2. Y cuando ustedes ven las gráficas de Kaplan-Meier para mortalidad de 28 días, miren ustedes cómo los que tuvieron siempre un gap normal tuvieron la mejor sobrevida frente a aquellos que tuvieron el gap alto todo el tiempo o que se empeoró en las primeras 6 horas. Pero más importante que eso fue que tomamos aquellos que ya habían alcanzado las metas de oxígeno, miren ustedes, una saturación venosa mixta de 65 o una central de más de 70, pero que además tenían un gap de CO2 elevado, y miren ustedes cómo la mortalidad a 28 días, o el riesgo relativo por la mortalidad a 28 días, fue significativa cuando había esa combinación. Es decir, tener una saturación venosa de oxígeno normal no es garantía de que usted va a sobrevivir, ¿sí? Y probablemente sumarle otros parámetros como el gap de CO2 podrían ser eventualmente interesantes. En contra de lo que años atrás se pensaba que el gap de CO2 era dependiente enteramente del gasto cardíaco, para sorpresa nuestra nos encontramos que la relación entre gasto cardíaco y gap de CO2, miren ustedes, como una relación muy mala. O sea, entonces nos empezamos a preguntar, ok, si no es el gasto cardíaco, entonces, ¿qué es lo que produce esos incrementos del gap de CO2? Pues bien, en otro trabajo que publicamos, publicado este año, utilizando el mismo modelo que utilizamos para el primer estudio, simplemente que esta vez a todos los pacientes les hicimos microcirculación sublingual y miramos a ver cómo era la relación entre la microcirculación sublingual y el gap de CO2. Y miren ustedes esta relación tan interesante. Aquellos que tuvieron un gap de CO2 por debajo de 6 tuvieron una microcirculación muy cercana a lo normal, mientras que en la medida en que el gap de CO2 se empezó a elevar de forma progresiva, miren ustedes cómo la microcirculación, determinada aquí por el porcentaje de vasos pequeños perfundidos, miren ustedes cómo se deterioró. Esto es a la hora 0 y esta es a la hora 6. Cuando tomamos la totalidad de los datos, miren ustedes que en la medida en que la PPB, es decir, el porcentaje de vasos pequeños perfundidos de la microcirculación va disminuyendo, miren ustedes cómo el gap de CO2 se va incrementando. Y cuando hicimos la comparación de qué pasa entre la hora 0 y la hora 6, miren ustedes cómo cuando el gap de CO2 se eleva entre la hora 0 y la hora 6, eso se relaciona muy bien con una caída de la microcirculación, mientras que cuando el gap de CO2 en las primeras 6 horas mejora, es decir, disminuye, miren ustedes cómo la microcirculación se incrementa. Lo que le podría hablar a uno de que cuando uno está reanimando a un paciente, el ver un gap de CO2 elevado le puede estar hablando a uno de cómo está la distribución del flujo a nivel microvascular. Ahora, la siguiente pregunta que nos hicimos es si uno podría estimar cómo está no solamente la distribución del flujo, sino cómo están respirando las células mediante el uso de la monitoría del dióxido de carbono. En condiciones normales, piensen ustedes en eso, una mol de oxígeno debería producir no más que una mol de dióxido de carbono, ¿sí? Ustedes recuerdan el concepto del cociente respiratorio, que no es otra cosa que el cociente entre la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno. Resulta que esta relación en condiciones normales no debería ser mayor que 1, ¿sí? Por tanto, uno esperaría, en condiciones de hipoxia tisular, cuando el oxígeno cae, uno esperaría pues, que la caída del dióxido de carbono fuera proporcional a la caída del oxígeno tisular. Sin embargo, las observaciones nuestras mostraron que esa caída de dióxido de carbono no es para nada proporcional. Y de hecho, el CO2 cae, pero no cae al mismo grado que cae los niveles de oxígeno. Por eso propusimos otro trabajo en el que pretendimos evaluar la relación entre CO2 y O2 como razón y sumarle además el lactato arterial en pacientes con shock séptico. Resulta que si la producción de dióxido de carbono es igual al gasto cardíaco multiplicado por su contenido venoarterial y el consumo de oxígeno es igual al gasto cardíaco multiplicado por su diferencia arteriovenosa, pues uno podría decir, cuando yo hago la razón entre estas dos, podría tener una aproximación del cociente respiratorio. Por tanto, si una mol de oxígeno no debiera producir más que una mol de dióxido de carbono, pues una relación entre CO2 y CO2 más que 1 debería ser anormal. ¿Por qué? Porque ese CO2 de más debería ser producto de la producción de dióxido de carbono por una vía diferente a la aeróbica. Es decir, teniendo una relación como esta, uno podría estimar si en el momento en que uno está viendo al paciente existe metabolismo anaeróbico encendido.
Para eso entonces lo que hicimos fue tomar pacientes, igual como hicimos en el primer y segundo estudio, y colectarlos a todos y mirar cómo estaban a las 6 horas. Y formamos 4 grupos también para analizarlos. Los grupos 1 y 2 que persistían con hiperlactatemia, pero el grupo 1 tenía una relación anormal, o sea, más de una relación CO2-O2 anormal, y el grupo 2 ya había normalizado la relación CO2-O2, mientras que los grupos 3 y 4, que ya se suponía que estaban regulados porque el lactato estaba normalizado, pero el grupo 3 con una relación CO2-O2 anormal y el grupo 4 con una relación normal. Miren ustedes cómo la disfunción multiorgánica del día 3 fue significativamente mayor para aquellos pacientes que tenían lactato elevado con CO2-O2 elevado, ¿sí? Mientras que aquellos que tuvieron lactato normal con CO2-O2 normal, o menor que 1, miren ustedes cómo casi no tuvieron disfunción multiorgánica. Pero lo más interesante fue esto, miren la mortalidad a 28 días. Aquellos que tienen la combinación de lactato y CO2-O2 anormal tienen una mortalidad muy alta, una probabilidad de sobrevida muy baja, mientras que aquellos que tienen una relación CO2-O2 normal con lactato normal tienen la mejor sobrevida. Pero lo interesante ocurrió aquí en la mitad, ¿sí? Que era el grupo 2 que estaban hiperlactatémicos, pero miren ustedes que con relación CO2-O2 normal, miren que no se murieron tanto como los del grupo 1. Y los del grupo 3, que son los de más alarma, que supuestamente estaban normolactatémicos, pero miren ustedes cómo el tener una relación CO2-O2 elevada genera un signo de alarma. De hecho, cuando uno suma la relación CO2-O2 con el lactato, ¿sí? En nuestro caso, obtuvimos un incremento del área bajo la curva para predicción de mortalidad, lo que podría sugerir que el unir o el adicionar esa relación CO2-O2 al lactato que uno normalmente hace durante la recreación podría darle a uno pauta de cómo, si uno debería seguir o no reanimando un paciente. Pero el punto no fue no fue simplemente seguir, sino que nos propusimos demostrar los mecanismos fisiopatológicos. Y para esto hicimos lo contrario, ahora no del laboratorio a la clínica, sino que nos devolvimos de la clínica al laboratorio. Entonces, en nuestro laboratorio de investigación en animales grandes en la Universidad del CESE, nos propusimos hacer un estudio en el que tomamos 3 grupos de porcinos, ¿sí? Entre 35 y 40 kilos, 6 de ellos sometidos a shock séptico por inducción de peritonitis y sometidos a infusión de líquidos más glutamina, otros 6 sometidos a shock séptico por infusión de líquidos más placebo, y un grupo 3 que nos sirvió de sham, en los que simplemente le hicimos monitoría pero no les indujimos peritonitis. Todos los animalitos recibieron un tonómetro gástrico, una sonda de tonometría para medir el CO2 producido en la mucosa del yeyuno. A todos se les colocó un catéter por vía esplénica hasta la mesentérica superior para obtener el CO2 mesentérico. A todos les colocamos un catéter de Swan-Ganz para mirar el CO2 venoso mixto y además para obtener el gasto cardíaco continuo. Les colocamos además a todos una línea arterial por vía carotídea para obtener la presión arterial invasiva y además el CO2 arterial. Y finalmente lo conectamos a un monitor de CO2 expiratorio de capnografía volumétrica para obtener la fracción de espacio muerto. ¿Con qué fin? Con el fin de mirar si la relación tisular arterial de dióxido de carbono, es decir, el gap entre el CO2 de la mucosa y el arterial, concordaba en el tiempo con la diferencia mesentérico-arterial, es decir, la regional, y si estas a su vez concordaban con lo que uno mide en la clínica, que es la relación veno-arterial de CO2, ¿sí? Para eso hicimos muestras simultáneas entonces de tonometría, ¿sí? De gases venosos mesentéricos, gases venosos mixtos y gases arteriales, utilizando TREG-STAT. El macroflujo, como les dije, lo medimos con gasto cardíaco continuo, y el microflujo lo medimos a través de un SDF aplicado directamente sobre la mucosa intestinal y sobre la serosa intestinal. A todos los animalitos que hicimos mediciones de base, les indujimos el shock, y más o menos entre 12 y 14 horas cuando apareció el shock les colocamos norepinefrina. Ahí hicimos las mediciones tiempo shock y luego hicimos mediciones 2 horas y 6 horas después de aleatorizarlos a dobutamina, es decir, norepinefrina dobutamina o norepinefrina más placebo. Esta es una imagen de nuestro laboratorio, aquí aplicando el SDF sobre el intestino directamente. Esta es la imagen de los cirujanos cuando dieron por primera vez microcirculación, acercamiento de sus caras. Y esta es la imagen que veíamos en la mucosa intestinal antes de la inducción de peritonitis. Miren ustedes cómo la microcirculación se mueve de forma continua en la mucosa.
Entre tanto, en la serosa, miren ustedes que la serosa, pues la disposición anatómica es diferente, pero ven ustedes cómo el flujo es completamente continuo. Y miren ustedes lo que pasa en el momento del shock, ¿sí? Entonces, cómo la microcirculación se detiene completamente, o en el caso de los experimentos se detuvo completamente, esto en el lado mucoso y esto en el lado seroso. Miren que parece una fotografía, o sea, de hecho, estamos en un video porque se mueven las secreciones acá. Y en este caso, un ejemplo que les traigo acá, esto es uno de los modelos en los que utilizamos dobutamina, donde se empieza a ver algo, que se empieza ya a mover algo de la microcirculación a algunas velocidades, y miren ustedes cómo 6 horas del uso de dobutamina nuevamente se restablece, o casi se logra el restablecimiento de la perfusión, tanto a nivel de la mucosa como a nivel de la serosa. Ahora, en términos numéricos, durante el experimento, azul es placebo, verde es dobutamina. Miren ustedes cómo el gasto cardíaco se cayó en el momento del tiempo shock, pero cómo se recuperó en ambos grupos y no hay diferencia en el gasto cardíaco a pesar de que utilizamos dobutamina, solo que la dosis de dobutamina fue muy pequeñita, fue de 5 microgramos por minuto. La DO2 se cayó inicialmente y luego se recuperó, pero miren ustedes cómo esto es la microcirculación a nivel de las vellosidades intestinales, como del 100% se caen casi a cero, y miren ustedes cómo a pesar de que el gasto cardíaco fue igual en ambos grupos, en el grupo de dobutamina se incrementó mejor la microcirculación que en el grupo placebo. Y lo más interesante es que estos cambios microcirculatorios fueron reflejados por un incremento del gap mesentérico arterial y tisular arterial de dióxido de carbono, y cómo durante la resucitación con dobutamina este CO2 mesentérico arterial, o estas diferencias decayó, lo mismo que la tisular arterial, pero lo más importante es que a nivel sistémico, cuando tomamos las muestras de sangre venosa sistémica, miren ustedes cómo la gráfica es exactamente igual que las diferencias regionales y locales. Esto es la gráfica entre gap de CO2 sistémico y tisular arterial, con muy buena recuadrada, lo mismo que entre gap sistémico y porcentaje de la microcirculación. Finalmente, unas palabras muy importantes, el tiempo ya se me acabó, acerca de la relación CO2 arterial, una publicación que nos acaban de presentar en Intrinsic Medicine, donde más o menos se explica como toda la teoría que hemos hecho durante los últimos años, que podría yo concluir de la siguiente manera. Un incremento del gap de CO2 está relacionado definitivamente con desenlaces clínicos desfavorables, aún en pacientes que tengan la saturación venosa corregida. El incremento del gap de CO2 usualmente lo que refleja es una disminución del gasto cardíaco, pero cuando mi gasto cardíaco, mi macrocirculación es aparentemente normal, un incremento del gap de CO2 podría representar alteraciones a nivel microcirculatorio. Ahora, cuando yo lo que hago es tomar la relación CO2-O2 elevada, esto podría eventualmente representar la presencia de metabolismo anaeróbico y de producción anaeróbica de dióxido de carbono, y podría tener eso también implicaciones clínicas hacia el futuro. Finalmente, agradecimientos a todos los colaboradores de laboratorio de los proyectos, y finalmente lo que siempre muestro pues que es mi conflicto de interés mayor, que no es con la industria precisamente, sino con este pequeño patinador, bombero, baterista y futuro sucesor de Michael Phelps. Les Jacobo